que nos tuvieron por ahí la última clase, Constanza y Octavia, habíamos empezado a ver función cuadrática. Una función cuadrática, ¿sí? Habíamos dicho que tenía una forma especial, ¿sí? Una, em, Era una f de x, ¿sí? Donde teníamos tres términos. ¿Cómo se llamaba este término, Josefina? ¿Te acordás? El primero. Ay, profe, no sé si le voy a pifiar. ¿No era la pendiente? No. Acordate que pendiente teníamos en las ecuaciones de primer grado. La verdad que teníamos un término que estaba terminado por S, de ahí arriba. Todo el término, ¿no es cierto? Todo este término. AX al cuadrado se llamaba término. Era el término cuadrático. Exacto, término cuadrático. ¿Estamos? ¿Y los otros dos, Luis? ¿Te acordás cómo se llamaban? Sí, el B es término lineal y el C era el término El independiente, término porque al independiente. origen. Exactamente. Eso es lo que cumplía este C, además de ser el término independiente, era la ordenada al origen. ¿Qué me decías ordenada al origen? ¿Por dónde corta el eje de la Y? Exactamente, por donde corta el eje de la Y. Bien. Bueno, yo ya tenía con la función, ¿sí? Yo ya sabía por lo menos, si tengo un término independiente acá, yo ya sé por dónde corta al eje de la Y. ¿Qué pasa si no tuviera este término C? ¿Por dónde cortaría el eje de la Y? Por el cero. Por el cero. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo ya ahí ya sé ese dato. Y habíamos visto otro dato más en la función esta, que era con este término cuadrático. ¿Qué pasaba con el A si era negativo? Tenía un punto máximo y las ramas eran hacia abajo. Exacto, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo esta. Si el A es mayor que cero, menor que... Bueno, vamos a poner mayor que cero primero. Ya puse mayor. Iban a ir las ramas hacia arriba, ¿sí? E iba a tener un punto por acá. Ese punto, ¿cómo se llamaba? Vértice. Bueno, vértice. Bien. ¿Y qué me representaba? ¿Se acuerdan? Como bien dijiste, cuando eran para abajo era un máximo. Y cuando teníamos las ramas para arriba, ¿qué teníamos? ¿Un qué? Un punto Un mínimo. punto mínimo, ¿sí? Esto es cuando A es mayor que cero. Cuando A, ¿sí? A es menor que cero, teníamos las ramas hacia abajo y este me representaba precisamente un punto máximo, ¿sí? Y siempre va a depender del valor de A. Entonces, yo apenas veo la función, ya me puedo dar cuenta eh, si las ramas van a ir para arriba o para abajo, ¿de qué? Si A es negativo, van a ser ramas para abajo. Si A es positivo, iban a ser ramas para arriba. ¿Qué pasaba si A era cero? Ah, no podía ser cero. Bien, ¿por qué Tenía que no ser podía ser punto de cero? cero. ¿Por qué, Josefina? ¿Para qué me estoy acordando? Bueno, recordemos un poco también de ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué A no podía ser cero? ¿Qué pasa si A es cero con mi término cuadrático? Y porque cualquier número que vos le pusieras a y lo multipliques por ese cero, siempre te iba a dar cero. Claro, cualquier número que yo le dé a X, ¿no es cierto? Y este A valga cero, siempre va a ser cero. Entonces, si este término cuadrático me desaparece, me queda solamente el término lineal y el término independiente. Quiere decir que me quedaría una función lineal o una función afín. ¿Estamos? Una función de primer grado. Por eso este A nunca puede ser, siempre tiene que ser distinto de cero. No puede ser cero nunca. Bien, bueno. eh, entonces, yo al saber esto,
supongamos que yo tengo acá una función. Recuerden que y f de x es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto lo puedo representar de esta manera. Espere que se está moviendo mucho esto. Está moviendo mucho. Dame un segundito. Bueno, supongamos que yo tengo esa función cuadrática, ¿sí? A partir de esta función cuadrática, ¿qué puedo decir? ¿Para dónde van a ir las ramas? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no es cierto? Porque este valor, que es el a, es mayor que 0. ¿Estamos? ¿Y por dónde va a cortar al eje y esta función? En -2. En -2. ¿Estamos? Entonces, yo ya sé, no sé cómo va a ser la función porque me faltan más cosas para saber por dónde pasan. Pero bueno, yo sé que la función va a pasar por acá y van a ir ramas para arriba. Entonces yo puedo decir que puede ser algo así, más o menos, ¿sí? No sé si es exacto, pero más o menos yo me puedo dar una idea que puede ser de esta manera. ¿Estamos? Entonces, al tener esta función, yo sé que con el valor a, si es positivo, van a ser ramas para arriba. Y el valor c me va a decir si las ramas, a dónde va a cortar al eje y, ¿sí? Entonces supongamos que este es el -2, yo sé que la función va a pasar por este punto. ¿Estamos? Hola, Clara. Hola, profe. Bueno, estamos haciendo un repaso de función cuadrática, así que fue lo que vimos el viernes. Y estamos haciendo algunas cositas puntuales, más que nada, de ese día. Bien. ¿Qué más vimos, Luis? ¿Te acordás? No, pero me fijo. Bueno, vimos Bueno, raíces, bueno, vértices y nos vamos. bueno, vimos vértice, ¿sí? ¿Se acuerdan? El vértice. Que como bien dijiste anteriormente, si yo tengo una función, ¿sí? El vértice va a estar siempre acá. A ver, no siempre va a ser ese punto. A lo que me refiero. ¿Qué pasaba en este punto? ¿Por qué se llamaba vértice? ¿Se acuerdan? Sí, porque la función, o sea, no era constante, pero tampoco crecía ni decrecía. No, Exacto. Acá en este punto precisamente la función no crece ni decrece. ¿Qué significa que crezca o decrezca? Bueno, fíjense, yo tengo la función que viene por acá. Supongamos que esto es un poquito más abierto, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo la función que viene así. Y viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Fíjense que acá la función ¿crece o decrece? ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo la función? Decrece. Decrece, ¿no es cierto? Entonces la función decrece, 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 decrece hasta este punto. Este punto que yo tengo acá, ¿sí? La función no crece ni decrece. Y a partir de este punto, ¿qué pasa con la función? Empieza a ¿qué? Crece. Empieza a crecer, ¿no es cierto? Entonces sigue, sigue, sigue y sigue hasta el infinito. Entonces, este punto de acá era el vértice. ¿Y por qué estaba determinado el vértice? Está bien, era un punto. ¿Y cómo yo señalaba ese punto?
¿Cómo se señalan los puntos? Por un par ordenado. Por un par ordenado, ¿sí? Yo iba a tener un punto, podríamos decir, en X y otro punto en Y. Para diferenciarlos de X y Y, vamos a ponerle X1 e Y1, ¿sí? O sea, son dos puntos. Más o menos, si yo quiero verlo acá, está casi en el 0. Podríamos decir de X. Podríamos poner menos, 0, 0 de X y menos 2 de Y, si quieren, más o menos, aproximadamente. Eso habíamos visto del vértice. Pero este vértice, ¿sí?, se calculaba de una manera. Un segundito. Supongamos que tenemos esta función. Bien, supongamos que tenemos esa función, 2x cuadrado menos 3x menos 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el vértice de esta función? Como son dos puntos, tenemos que calcular un punto en X y un punto en Y. Perdón, como es un punto, tenemos que calcular una coordenada en X y una coordenada en Y. O sea, dos coordenadas tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos el vértice en X? Había una formulita para eso. Era menos B sobre 2 por A. Bien. Menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces, ese vértice, si yo lo reemplazo, acá me va a dar 3. ¿Y por qué 3 y no menos 3? Porque trabaja con el opuesto. El opuesto, ¿no es cierto? Si B vale menos 3, yo tengo que trabajar con el opuesto, que va a ser 3. ¿Sí? Sobre 2 por 2. Si yo lo calculo, 2 por 2 es 4. El vértice me va a quedar en 3 cuartos. ¿Sí? ¿Y este 3 cuartos qué me representa? ¿El vértice me representa? Te representa a dónde va a cruzar en el eje de X. Exacto, me va a representar la coordenada en el eje X. ¿Sí? Por eso estamos calculando el vértice en X. ¿Cómo calculamos el vértice en Y? Ya tengo una de las coordenadas, que es 3 cuartos. Reemplazando en la función principal. Exacto, reemplazo en esta función. ¿Qué quiere decir reemplazo en la función? Este valor de X lo voy a reemplazar por 3 cuartos. Entonces, esto me va a quedar f de 3 cuartos va a ser igual a 2 por 3 cuartos al cuadrado menos 3 por 3 cuartos menos 2. ¿Sí? Si yo calculo, hago 2 por 3 cuartos al cuadrado, esto me queda 9 sobre 16. Menos 9 cuartos. Hago 3 por 3 cuartos, 3 por 3 es 9. Menos 2. ¿Puedo simplificar el 16 con el 2? Sí, me queda 1 y me queda 8 acá. Entonces me queda 9 octavos menos 9 cuartos menos 2. ¿Sí? Ya que está, repasemos. ¿Cómo calculábamos esto? ¿Se acuerdan? Lo puedo hacer con calculadora, sí.
¿Qué buscábamos? ¿Cómo calculábamos que el mínimo común múltiplo? Claro, el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto va a ser acá el mínimo común múltiplo? 8. ¿Cuánto? 8. 8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 8 es múltiplo de 8 y 8 es múltiplo de 4. Entonces yo puedo poner directamente 8. ¿Sí? Entonces voy a tener 8 dividido 8, 1 por 9. Me va a quedar 9 acá. 8 dividido 2. Hola, Hola, profe. ¿cómo andás, Abril? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, estamos haciendo un repaso, ¿sí? De lo que hicimos la clase pasada. Estamos viendo ahora la parte de vértice, ¿sí? De cómo calculábamos el vértice de una función cuadrática. Bien, esto me queda 18. Y esto 8 dividido 1 y me queda menos 16. ¿Sí? Si yo hago toda esta cuenta me queda menos 34 más 9 me queda menos 25. Entonces, una vez que calculamos el vértice, ¿sí? Calculamos primero la coordenada del vértice en X, que es 3 cuartos. Profe, no sé Sí. si no puedo como el eje exacto en el que se cruza la recta. Mm, se cruza la recta. Obviamente, a ver, vamos a tener una recta. Hay como una cierta igualdad. Bueno, ¿qué cosa se le viene a la cabeza cuando hablo de simétrico? Algo simétrico. Y ponerle como un cuadrado que tiene otra lado igual, relacionándolo con la recta. Bueno, pero vos fijate, yo te hago un cuadrado, ¿sí? Y yo te quiero trazar un eje de simetría, por ejemplo. Si yo lo trazo ahí, ¿tendré un eje de simetría? No sé, no. No sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene que ser? A ver, ese eje de simetría, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, trazo un eje, si hago un cuadrado acá, del otro lado voy a tener que hacer otro cuadrado, ¿sí? Si hago una circunferencia acá, de este lado voy a tener que hacer una circunferencia. Si hago un triángulo acá, de este otro lado voy a tener que hacer otro triángulo. ¿Cómo qué función cumple esto? Como si fuera un qué. Que se reflejan, ¿no es cierto? Un cuadrado. No. A ver, esta circunferencia se refleja acá. Este cuadrado se refleja. ¿Un qué? Un espejo. Un espejo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un eje de simetría. Es, de alguna manera, de funcionar como un espejo. ¿Sí? ¿Y por qué un espejo? Porque si se fijan bien, supongamos que yo tenga un eje de simetría acá. Si yo dibujo una circunferencia acá, sí o sí tengo que tener una circunferencia acá. Un cuadrado, bueno, un cuadrado más o menos dibujado, ¿sí? Tengo que tener un cuadrado acá y un triángulo acá, un triángulo acá. O sea que cualquier cosa que yo dibuje, supongamos yo dibujo un punto acá, voy a tener un punto de este lado, ¿sí? O sea, como que funciona como un espejo. ¿Estamos? Bueno, el eje de simetría me va a hacer exactamente lo mismo. Supongamos que yo tengo una parábola que es así. ¿Por dónde creen que va a pasar el eje de simetría? ¿Va a estar por, podríamos decirlo de alguna manera, por adentro o por afuera de la parábola? Por adentro. Por, por adentro, ¿sí? O sea, ¿dónde? Básicamente, podríamos decir, O en medio. en el medio. ¿Estamos? Si se fijan bien, más o menos, vamos a hacer la parábola un poquito más así. ¿Sí? Y va a pasar por el medio. ¿Y ese eje de simetría, a qué punto me irá a cortar? Vértice. Al vértice, ¿sí? O sea, me va a cortar a este punto
que yo tengo acá. Fíjense que es el único lugar donde me va a cortar la parábola, en el vértice. No me va a cortar la parábola en ningún otro lugar. ¿Estamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si yo tuviera una parábola, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? El eje de simetría, ¿cómo sería? ¿Sería como esto? No. No, pasaría por acá. ¿Estamos? Supongamos que sería algo así, el eje de simetría. Ahora bien, yo podría tener alguna función de esta manera, algo así. Una parábola de esa manera. ¿Cuál de la que se tira como para la derecha? Exacto, esta que está como inclinada hacia la derecha. Y no, porque en un mismo punto estaría como tocando dos Bueno, ¿y qué pasa con eso si está en un mismo punto tocando dos? y que no cumple con unicidad. Exacto, no cumple con unicidad. Yo no podría tener una parábola así. ¿Estamos? Entonces, supongamos que elijo este punto. Fíjense que este punto estaría tocando la parábola acá y estaría tocando la parábola acá. O sea, a este punto le corresponden dos imágenes y eso no puede pasar en una función. ¿Estamos? Entonces, el eje de simetría va siempre a tomar una, va a ser una recta vertical. ¿Estamos? Siempre, siempre va a ser una recta vertical. No importa si yo tengo la parábola para arriba o la parábola para abajo. ¿Estamos? Siempre, siempre va a ser una recta vertical. Ese eje de simetría. Bueno. Entonces. Como dijo Luis, ese eje de simetría va a tocar a la función en el vértice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber por dónde pasa? ¿Por qué punto pasa? Recuerden que este eje no es no es un punto, ¿sí? Sino que es una recta. O sea que está determinada por dos puntos. Por lo menos por dos puntos está determinada. Yo sé que este eje, si lo ven acá, voy a hacerlo de nuevo, por las dudas. ¿Sí? Pasa por el vértice. Bueno, al pasar por el vértice, dijimos que esta recta iba a ser vertical. ¿Estamos? Al ser vertical, ¿qué pasa? Va a ser una recta paralela al eje de las y, al eje de las ordenadas. ¿Estamos? Y respecto de el eje de las abscisas, el eje X, ¿cómo va a ser? Si es paralela acá, ¿cómo va a ser respecto a este eje? Perpendicular. Perpendicular. ¿Estamos? Entonces quiere decir que me van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? O sea, va a haber una sola recta perpendicular que pase por ese punto. ¿Sí? Porque yo puedo trazar infinitas rectas por ese punto. Puedo trazar una recta así, puedo trazar otra recta que pase así. Pero ninguna de estas rectas va a ser perpendicular al eje X. La única recta que va a ser perpendicular al eje X y que pase por el vértice va a ser mi eje de simetría. ¿Estamos? Entonces, bueno. Vamos a definir este eje. ¿Sí? Y vamos a poner. Dijimos, es una recta.
es una recta y podríamos decir que divide, y lo voy a poner entre comillas a este divide, ¿sí? En 2 a la parábola. Es una recta que divide en 2 a esta parábola, ¿sí? Dijimos también que pasa por el vértice es paralela al eje y perpendicular al eje X. Y esto sería, profe, como, por decir así de alguna manera, una línea que cruzamos para qué. Es una recta que nosotros vamos a utilizar para que primero me divida, bueno, esta parábola en 2, porque yo cuando no tenga raíces, sí voy a necesitar de esta recta para saber qué otro punto tengo que trazar en la parábola. Porque cuando una parábola no me corta al eje X, ¿sí? Yo voy a tener solamente 2 puntos para graficar. Entonces, yo sí ya puedo trazar este eje de simetría. Al ser un eje de simetría, vos fíjate, mira, para que lo veas un poquito más, eh, igual vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Pero supongamos que tenemos una parábola que pasa, que es así. ¿Tiene raíces esa parábola? No. No. Bueno, supongamos que es un poquito más así y me corta el eje acá. Vamos a hacer un poquito más abierto. ¿Sí? Yo en esta parábola puedo trazar el vértice, ¿sí? Y puedo trazar la ordenada al origen. Pero yo, ¿cómo sé que esta parábola viene así y no es una parábola que va a ser algo más cerrado, ¿no es cierto? Puede ser algo más cerrado o directamente puede ser una parábola que sea para abajo. Entonces, este eje de simetría me permite saber que si la parábola pasa por este punto en el origen de ordenadas, va a pasar a la misma altura, ¿sí? Del otro lado. Entonces yo ahí ya tengo 3 puntos cómo señalar esa parábola y poder dibujarla. Estamos, yo ya con 3 puntos ya puedo determinar más o menos una parábola. Obviamente que con 4 la puedo determinar mejor. Pero acá sí o sí necesito este eje de simetría para saber por lo menos tener una idea cuál es el punto espejo, si quiero llamarlo de alguna manera, el punto espejo de la ordenada al origen. Quiere decir por dónde va a pasar del otro lado de este eje de simetría. ¿Estamos? Vas a ver que con un Sí. ejemplo se te va a aclarar un poquito mejor. Entonces, dijimos que es paralela al eje Y y es perpendicular al eje X. ¿Y cómo vamos a calcular este eje de simetría? Bueno, de la misma forma que calculamos el vértice. Pero ¿qué pasa? Yo solamente necesito saber por dónde pasa en X, porque en realidad, si se fijan bien, es una recta que pasa por un punto en X y es perpendicular. ¿Estamos? Entonces, yo para calcular, ¿sí? Utilizo los datos del vértice.
¿Sí? Bien, cópienlo y ahí vemos un ejemplo. Para arriba tiene las ramas. Para arriba tiene las ramas, ¿sí? Entonces yo sé que al ser una función que tiene las ramas para arriba, en un momento yo sé que siempre va a decrecer primero y después va a crecer esa función, ¿sí? Bien. ¿Y qué más puedo decir de esta función? Que la ordenada al origen va a ser 1. Bien, o sea que por el eje Y va a pasar en 1. Va a cortar el eje Y en 1. Bueno, calculemos el vértice de esta función, ¿sí? El vértice en X va a estar dado por menos B sobre 2 por A. Si lo calculo, me va a quedar 1 positivo sobre 2 por 1 medio. Simplificando, me queda que el vértice en X va a pasar en 1. ¿Qué hacía para ver dónde pasaba en Y? Reemplazaba. ¿Estamos? Entonces, en Y va a pasar por reemplazo 1 medio por 1 al cuadrado. Perdón, 1 acá. Menos 1 más 1. ¿Sí? Puedo cancelar estos dos porque son opuestos y me queda 1 al cuadrado 1 por 1 medio es igual a 1. ¿Sí? En el vértice en B va a ser igual, perdón, a 1 medio. Entonces, el vértice va a estar dado por las coordenadas 1, 1 medio. Profe, Sí, Constanza. nos vamos a conectar desde el celular del Octavio porque se nos está apagando la computadora. Bueno, no hay problema. Bueno, ahí ya volvemos. Ok. Bien, ¿cómo puedo determinar si tiene raíces o no esta función? Con la fórmula discriminante. Exacto, usando el discriminante. ¿Estamos? Entonces, al usar el discriminante yo puedo determinar si tiene o no soluciones. Si tiene o no raíces, disculpen. Estamos esta función. ¿Cómo era la discriminante? Bueno, era b cuadrado menos 4 por a por c. Esa era la discriminante. Hago menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 medio por 1. Si yo resuelvo esto me queda 1 menos, simplifico el 4 con el 2. Esto me quedan 2, esto me quedan 1. 2 por 1 me queda 2. 1 menos 2, menos 1. ¿Y qué significa este menos 1? Que al ser positivo va a tener dos raíces. ¿Es positivo este? Ah, menos 1, no. Menos 1. ¿Estamos? No, Acá me queda, este era uno de arriba. Me queda menos 1. Entonces, que no va a tener raíces. bien, significa que esta función de acá no va a tener raíces. Y al no tener raíces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el eje X? La parábola no pasa por el eje X. Exacto, la parábola no va a cortar al eje X. ¿Estamos? Entonces, al no tener raíces, fíjense que no hace falta calcular las raíces.
¿Estamos? Yo con calcular el discriminante, yo ya sé si esto va a tener o no va a tener raíces. ¿De qué me sirve por ahí calcular el discriminante? Bueno, ahorrarme todo el paso de saber si tiene o no raíces. Y en caso de que tenga raíces, yo ya sé que el valor que va dentro de la raíz, vieron que esto va dentro de la raíz en teoría, raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, yo ya tengo ese valor ahí. ¿Estamos? Si esto hubiera dado positivo, ya tengo ese valor y me ahorro ese paso de calcular b cuadrado menos 4ac. Entonces, es un buen método. Este es el discriminante. ¿Para qué? Para saber si tiene o no raíces, porque si no tiene raíces no hago toda la fórmula. Y si tiene raíces, bueno, yo ya calculé este término. Entonces no hace falta que haga otra vez raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Porque ya lo voy a tener acá, a ese valor. ¿Sí? Bien, entonces este de acá dijimos que no tiene raíces. ¿Sí? Bien. ¿Copiaron? Sí, Yo profe. sí. Sí. Bueno. Seguimos con la función entonces. ¿Qué pasa? Tenemos solamente el vértice y solamente la ordenada al origen. ¿Estamos? La ordenada al origen también yo la puedo representar como i sub 0. ¿Por qué i sub 0? Porque es donde la x vale 0. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo puedo presentarla como i sub 0. Entonces, dijimos que la ordenada al origen es 1. Y el vértice... ¿Qué valores tenía el vértice? Disculpen que los borré. Eran... 1 y 1 medio, ¿no? 1 y 1 medio. ¿Los dos positivos eran? No me acuerdo. Sí. Perfecto. Gracias, Abril. Bueno, 1 y 1 medio. Bueno, con estos valores yo no puedo graficar, porque si fíjense, yo quiero hacer la gráfica. Supongamos que acá tengo el 1, ¿sí? Acá tengo el 2, acá tengo el 1, acá tengo el 2. Yo sé que pasa por 1. Bueno, pasa por acá. Y el vértice va a estar en 1, 1 medio. O sea, más o menos por acá va a estar 1 medio. O la mitad. ¿Sí? La mitad entre 0 y 1. Entonces, yo voy a tener el vértice acá más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo sé si es una función que va así? Una función que quizás viene más cerrada. O una función que viene más abierta quizás. ¿Sí? Porque tengo 2 puntos nomás. Yo no sé cómo va a ser ese tipo de función. ¿Estamos? ¿Cómo voy a graficar ese tipo de función? Bueno, para esto vamos a utilizar lo que sería el eje de simetría. ¿Sí? Hola Lautaro, ¿cómo andamos? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Bien, entonces, para esto vamos a utilizar lo que sería el eje de simetría. Que el eje de simetría lo utilizábamos con esto del vértice. ¿Estamos? Fíjense que el vértice, este era el punto por donde pasaba en X y este era el punto por donde pasaba en Y.
El eje de simetría que dijimos que era. ¿Era una qué? Una recta. Una recta. ¿Sí? ¿Están ahí o no se fueron? El eje de simetría es una recta. ¿Estamos? Es una recta que dijimos que era paralela al eje Y. ¿Sí? Que pasaba por ¿dónde? Por el vértice. Pasaba por el vértice. ¿Estamos? Y a su vez también era perpendicular al eje X. ¿Sí? Al pasar por el vértice yo necesito saber entonces este valor. ¿Sí? Este valor de X. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente la recta perpendicular al eje X y que pase por el vértice. Entonces, la recta que yo voy a tener acá, ¿sí? Va a ser esta recta que estoy trazando acá. ¿Sí? Lo voy a poner con otro color. Va a ser esa recta. Y fíjense, yo tengo el vértice acá y tengo la ordenada al origen acá. Pasa por x igual 1, ¿sí? Pasa por acá el eje de simetría. El 1 de este lado. Bueno, ahora fíjense bien, ¿para qué trazo esto yo? Bueno, puedo decir qué distancia está separado el vértice del eje Y. ¿Cuántos lugares está separado? Puedo poner de la ordenada al origen, si quiero. Este eje de acá, ¿cuántos lugares está separado? Siempre cuento de acá. Bueno, yo analizo y puedo decir que me corro un lugar hacia la izquierda. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué un lugar? Y bueno, porque del 0 al 1 hay un espacio. ¿Sí? Un lugar. Entonces yo puedo decir que me corro un lugar hacia la izquierda. Entonces, si este es el eje de simetría, bueno, yo puedo decir que desde este lugar, ¿sí? Al ser un espejo, yo voy a tener el otro punto también acá. Me corro un lugar, ¿sí? Y a la misma altura voy a tener el otro punto. Entonces, fíjense bien que yo ya tengo este punto que es el vértice, acá, este punto que es la ordenada al origen, y este otro punto que va a ser el reflejo, ¿sí? De la ordenada al origen. Entonces, yo ya con esos tres puntos, bueno, ya puedo hacer una gráfica de mi parábola, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esa gráfica? Bueno, yo voy a trazar más o menos, es aproximada, recuerden que no es una gráfica exacta, ¿sí? Voy a venir de acá, voy a trazar acá y va a pasar por esos tres puntos, ¿sí? De eso me sirve el eje de simetría. ¿Estamos? Entonces, yo sí también quisiera, por ejemplo, yo sé que entre este y este hay otro punto. Bueno, hay un punto acá en el medio, más o menos, ¿sí? Bueno, yo sé que por este otro punto también va a pasar. ¿Estamos? A ver, vuelvo a repetir. En el tema de parábolas, la gráfica, siempre hacemos una gráfica aproximada, no hacemos una gráfica exacta, ¿sí? Quizás en la parte de ecuaciones lineales, de funciones lineales o funciones afín, ahí sí hacemos una gráfica exacta, porque yo sé que por este punto, por ejemplo, y por este otro punto, va a pasar solamente una recta. No van a pasar infinitas rectas. ¿Estamos?
¿Qué pasa acá? Yo tengo, al ser una parábola, bueno, yo tengo como muchos puntos por donde pueden llegar a pasar. Pero bueno, yo sé que la abertura aproximadamente de la parábola va a ser esta, ¿sí? O sea, una abertura más o menos aproximada a esa gráfica. Bueno, si se fijan bien, voy a compartir un poquito pantalla. Otra cosa, sí, acá me olvidé de poner, ¿sí? El eje de simetría, como bien dijimos, es una recta. ¿Cómo está definida esa recta? Bueno, la definimos a través de este vértice, pero esa recta, si queremos definirla de alguna manera, la puedo definir por la recta x igual 1. ¿Y por qué x igual a 1? Porque fíjense que para cualquier valor, o sea, va a pasar siempre por la x en 1. Para cualquier valor de y, cualquier valor que yo le otorgue a y, siempre va a ser 1. Esta recta de acá, ¿será función el eje de simetría? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Perdón. Si el eje de simetría, la recta esta que yo tengo acá, porque yo la recta la trazo como x igual 1, ¿sí? ¿Será función? ¿Cómo determina si es función o no? Y porque tiene que cumplir con unicidad y existencia. Bueno, ¿cumplirá? Sí. ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar x? X en esta recta, ¿puede tomar el valor 2? Sí. ¿Está definida para el valor 2? A ver, cuando yo digo definida, si es cumple con existencia. Si yo le doy 2, ¿cuánto vale la x? La y, perdón. Si x vale 2, ¿cuánto vale la y? Para que ustedes lo analicen un poquito. ¿Sí? Yo tengo los valores, todos los valores acá. Supongamos que le doy el valor 2 a la x. ¿Cuánto vale en y? Estoy hablando de la recta, ¿no es cierto? No estoy hablando de la parábola, ya sabemos qué función. Estoy hablando de esta recta. Fíjense que cuando x vale 2, ¿sí? No toma ningún valor en y. ¿Sí? Entonces no puedo decir que x puede llegar a tomar el valor 2. Fíjense que x, el único valor que toma es 1. Cuando x vale 1, ¿sí? Fíjense que y puede tomar infinitos valores. Puede tomar un medio, 1, 2, ¿sí? Si ustedes lo ven, cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y también vale 1. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale menos 2, por ejemplo, acá abajo. Quiere decir que este 1 se va a relacionar con el 0, con el 1, con el 2, con el menos 1, ¿sí? Entonces, al relacionarse con todos esos valores, deja de ser función. ¿Estamos? Esta recta de acá no va a ser función. No es una función constante, eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La función constante es al revés, es una recta que va paralela al eje de las x y perpendicular al eje de las y, ¿sí? No confundan con esa recta, ¿estamos? Porque la función constante es una función, ¿sí? Todos los valores de x, a todos los valores de x se le otorga un único valor de y. ¿Estamos? Pero acá fíjense que a un único valor de x se le otorgan todos los valores de y.
Y al pasar esto, esto no cumple con unicidad. ¿Sí? Entonces, este eje de simetría no es una función. Por eso se llama eje de simetría. Si no lo llamaríamos función simetría. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende por qué no es función? Bueno. Acá x es igual a 1. ¿Sí? ¿Por dónde va a pasar el eje de simetría? Y bueno, depende del valor del vértice. Acá, en x. ¿Sí? Supongamos que esto en x me hubiera dado 3. Bueno, el eje de simetría hubiera pasado por... Va a ser una recta que pasa por 3. ¿Estamos? ¿Cualquier recta que pasa por el punto 3? No. Es la recta perpendicular al eje x. Y eso para que lo tengan en cuenta siempre. Bien, fíjense acá. Acá obviamente está más bonito graficado. ¿Sí? Fíjense acá. Yo tengo este valor, que es el extremo. ¿Sí? Y el extremo está determinado por el punto 1 y 0,5. ¿Qué me determina a mí ese punto 1 y 0,5? Bueno, el vértice, que pasa por 1 en x y por 0,5 en y. Fíjense acá, yo les voy a dar una entrada nueva y fíjense que voy a poner x igual... Uy, perdón. X igual 1. Vamos a ponerlo de otro color. Y fíjense acá que esta recta, ¿sí? ¿Qué es esta recta que tengo más en color rosado? Podría decir. Rosado intenso. ¿Alcanzan a ver la gráfica? Sí, se ve bien, sería el eje de simetría. Exacto. Este vendría siendo el eje de simetría. ¿Estamos? Ese eje de simetría es el que me divide en dos, podríamos decir en dos la parábola. Fíjense, acá nosotros teníamos que pasaba por el punto 1. Entonces yo el otro punto que voy a tener va a ser este punto de acá. Voy a tener estos dos puntos. Fíjense, el A y el B. El A y el B son puntos simétricos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean simétricos? Que prácticamente forman un espejo. ¿Sí? ¿Hay cosas para hacer acá? Sí. Yo tengo acá para hacer lo que es la parte de simetría, ¿no es cierto? Supongamos que yo tomo un punto acá y un punto acá. Bueno, acá no me lo toma. Ah, porque tengo que seleccionar el punto este con la recta. Y ahí me señala, bueno, no me señala directamente los dos puntos, pero ahí me señala F y F'. Puedo ver, obviamente, todo esto, cualquier punto que yo señale acá, si yo trazo una recta que sigue por acá, va a ser, obviamente, simétrico al punto que yo tengo acá. La idea es que no vean todos los puntos simétricos. La idea es que generalmente vamos a trabajar con este, que es de la ordenada al origen. Como yo ya sé por dónde pasa la función ahí, entonces, bueno, yo directamente yo ya tengo que la función va a pasar por este punto, B, podríamos decir que es la ordenada al origen, este punto que yo tengo acá, que va a ser el vértice, y trazo este punto simétrico a este punto de la ordenada al origen, y ahí al tener esos tres puntos ya directamente puedo trazar la parábola. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. Otra cosita antes de terminar. Fíjense esta parábola. ¿Se acuerdan que nosotros vimos también la clase pasada
lo que sería el dominio y la imagen. ¿Sí? Recuerdan que el dominio de estas funciones cuadráticas, ¿cuál eran? Con los reales. Los reales, ¿sí? O sea, podía tomar cualquier valor real. Recuerden que nosotros siempre veíamos el dominio en el eje de las x, ¿sí? O sea, yo le puedo dar cualquier valor a x, que siempre esta función que yo tengo acá me va a dar un resultado, ¿sí? O sea, si yo tengo esta función de acá arriba, siempre esta función de acá, cualquier valor que yo le dé a x me va a otorgar un resultado, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener de dominio los reales. La imagen, ¿cómo la no calculaba, ¿no es cierto? Pero sino cómo la veía dentro de esta gráfica. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido la gráfica? Perdón, la imagen dentro de una gráfica. Recordemos, ¿serán todos los reales? ¿La imagen? No. No. Bueno. ¿Y desde dónde hasta dónde irá la imagen acá? En esta función. Para mí es desde la ordenada del origen hacia donde apunte, digamos, la parábola en este caso. Bueno, obviamente Pero no sé. está bien, va a terminar en infinito esta. ¿Por qué? Porque yo tengo las ramas hacia arriba. ¿Estamos? O sea que, fíjense, la imagen la veía en el eje Y. O sea que si yo sigo siempre para un valor para arriba, si podemos decir, o sea que llegue hasta el infinito, siempre va a haber un valor de X. Uno o dos valores, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Y ojo acá, no empieza en la ordenada al origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo elijo, por ejemplo, el valor 0,8, que es menor a la ordenada al origen, ¿el 0,8 es imagen de alguien? ¿De algún valor de la función? O sea, si yo pongo el 0,8 acá, me topo con la función. ¿Sí? Entonces no empezaría en la ordenada al origen. ¿Dónde empezaría? En el 0,5. En el 0,5, porque fíjense, empezaría desde acá, ¿sí? Yo tomo el 0,5 y a partir de ahí para arriba. Estamos desde el 0,5 hasta el infinito. Sería la imagen en esta función. ¿Estamos? Entonces, ¿hola? ¿Me escuchan? Creo que no se te escucha más. Ah. Ahí está. Ay, sí, se había como... no sé qué le pasó. Bueno, disculpen. Estamos en el 0,5, ¿sí? A partir del 0,5 yo puedo obtener cualquier valor de x, ¿sí? Que se va a relacionar con la función. ¿Estamos? Fíjense, a partir de abajo del 0,5. Supongamos, tomo el valor 0, ¿sí? ¿Hay algún valor de x que la imagen sea 0? No. No hay ningún valor que acá la imagen sea 0. Y mucho menos hablar de más abajo. Si yo tomo el menos 1, obviamente la función no va a tener ningún valor que se me relacione con el menos 1 en el eje Y. Entonces yo puedo determinar que esta función va a ir del 0,5 hacia arriba, para arriba, ¿no es cierto? Entonces del 0,5 hasta lo que sería el infinito. Dejen un ratito acá. Entonces, vamos a tomar dominio de esta función. Vamos a definir de nuevo el dominio. Dominio dijimos que son los reales.
la imagen. Va a ir desde el 1 medio, o 0,5, hasta el más infinito. ¿Podemos definir otras cosas? Sí, y la vamos a empezar a definir. Y algo de lo que ya hablamos, ¿sí? Intervalo de crecimiento. Ojo que son dos cosas diferentes. Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento, ¿sí? Este intervalo de crecimiento obviamente va a ser un intervalo y va a estar representado por un conjunto. Si se fijan bien, vuelvo a la función. Fíjense que esta función viene decreciendo, ¿sí? Desde el infinito. ¿Y hasta dónde decrece esta función? ¿Hasta qué punto? Hasta el 1. Hasta el 1, ¿sí? O sea, es hasta este punto. ¿Y por qué era hasta este punto? Bueno, porque justo en este punto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que el vértice estaba dado por el punto 1 y 0,5? Bueno, en X, ¿sí? Este punto que está en 1, la función no crece ni decrece, ¿sí? Fíjense que si yo lo acerco, más o menos puedo suponer que la función se mantiene constante justo en ese punto, ¿sí? Entonces, en ese punto la función no crece ni decrece. Entonces, hasta acá viene cayendo, viene decreciendo esa función. Y a partir de acá empieza a crecer. Entonces, mi intervalo de crecimiento, o sea, donde la función crece, ¿desde dónde hasta dónde irá a ir? ¿Dónde empieza? En el 1. En el 1. ¿Y dónde termina? ¿Será hasta infinito? Hasta el infinito, exactamente. Entonces, mi intervalo de crecimiento va a ir desde el 1 hasta el infinito. ¿Y la función dónde decrece? Desde menos infinito hasta el 1. Exactamente. Fíjense que la función viene desde el menos infinito. Si yo alejo, fíjense, si cada vez alejo más, la función sigue tomando valores, ¿sí? Fíjense que toma menos 50. Bueno, va a llegar hasta el menos infinito, obviamente. La función sigue tomando valores. Entonces, va a decrecer desde el menos infinito hasta el 1. Entonces, va a crecer desde el 1 hasta el infinito. ¿Por qué? ¿Será abierto o cerrado? Yo lo puse abierto. Abierto porque es infinito, ¿no? No, el infinito sí es abierto acá, pero de este lado el 1. ¿Por qué es abierto? Porque no lo incluye al 1. Bueno, ¿y si no lo incluye? ¿Qué significa que no lo incluye? ¿No es cierto? Obviamente, no lo incluye en este intervalo. ¿Pero qué intervalo estamos analizando? De crecimiento. Bueno, ¿crecerá en el 1? Sí. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué pasaba en ese 1 con la función? Perdona que sea reiterativo, ¿no es cierto? La función no crecía ni decrecía. Exacto, entonces este 1 no lo voy a tomar. Porque en este 1 la función no crece ni decrece. Entonces yo voy a tener el intervalo de crecimiento, va a ir desde el 1 hasta el infinito. Intervalo de decrecimiento, ¿sí? Va a ir desde el menos infinito hasta el 1. El 1 tampoco lo toma.
¿Por qué? Porque en ese intervalo, perdón, en el 1 la función no crece ni decrece. O sea que yo estoy diciendo que en el 1 no decrece y en el 1 no decrece. No crece. ¿Sí? Sí. Bien, entonces yo ya puedo analizar de una función siempre y cuando la pueda graficar. ¿Estamos? O sea, una vez que yo la grafique ya puedo analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? Puedo analizar el dominio, puedo analizar la imagen también. ¿Se acuerdan la imagen acá? ¿Con qué tenía que ver? ¿Con qué valor de la función? ¿O con qué elemento de la función se relacionaba la imagen? Este un medio también, ¿dónde lo vimos? ¿En dónde estaba? Es el valor de A en el término cuadrático. Bueno, está bien, es el valor de A en el término cuadrado. Igual, en este caso coincide con el valor Coincide, de A, porque sí, ¿sí? depende. Igual este valor no me va a determinar la imagen. Es el otro el que me va a determinar. ¿En dónde más vimos este un medio? Ah, del punto del vértice. Del Ahí, vértice. Fíjense que el vértice, ¿sí? Era 1, un medio, ¿no? Así era el vértice. ¿Estamos? Fíjense que este valor, un medio, es el valor del vértice ¿en dónde? ¿En X o en Y? ¿Es el valor del vértice en X o en Y? Esto un medio. En X. ¿Qué tengo acá? Un par ordenado. El primer miembro, ¿a qué representa? ¿A la X o a la Y? El primero a la X. Bueno, ¿y el segundo? A la Y. Entonces, A la Y. va a representar a la Y. ¿Sí? Claro. Entonces, fíjense Ya lo que sé. este valor del vértice, ¿sí? Se relaciona directamente con la Y. Y esa Y, fíjense que me va a determinar precisamente uno de los puntos de la imagen. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si esta X, esta Y que yo tengo del vértice, me va a determinar si la imagen empieza o termina acá? Bueno, respecto del valor de A. ¿Sí? Acá, bueno, yo tengo que ver el valor de A. ¿Y por qué tengo que ver el valor de A? Bueno, porque yo en este caso voy a saber si la función tiene las ramas hacia abajo o las ramas hacia arriba. Dijimos que esta función tiene las ramas hacia arriba. Entonces, al tener las ramas hacia arriba, quiere decir que va a llegar hasta el infinito. Entonces va a tener un mínimo. ¿Sí? Y ese mínimo va a estar dado precisamente por este punto del vértice, que es un medio. Entonces la imagen acá va a ser un medio. Y va a llegar hasta el infinito. ¿Sí? Analicemos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo para que podamos analizar directamente la imagen, el dominio. Bueno, los vértices no lo vamos a calcular, pero bueno, lo vamos a poder ver en la gráfica. A ver, no sé. Veamos 3x cuadrado menos 2 tercios de x menos 4. ¿Sí? Fíjense. Yo tengo esta función. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Bueno. Sí. Fíjense que vamos a ponerla al revés. Acá, perdón. Así vemos otra para... Así vamos a poner. Bueno.
Fíjense que acá la función, ¿sí? El a, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, al ser negativo, las ramas van a ir hacia abajo. ¿Estamos? Al ser negativo, precisamente, estas ramas siempre van a ir hacia abajo. Bien, el dominio, yo puedo decir que son los reales. ¿Sí? ¿Cómo podría analizar la imagen? ¿Desde dónde hasta dónde irá la imagen? No hace falta que se... Desde, Sí. desde menos infinito hasta menos 4. Bueno, un poquito más arriba. O sea, no hace falta que sea exacto, pero es un poquito, ¿no es cierto? Ahí está. Casi menos 4. ¿Estamos? Pero podríamos definirlo como menos 4. Fíjate que el menos 4 lo tenés como ordenado al origen. ¿Sí? Sí. Claro, sí, No hay es verdad. problema. Ojo acá, sí, por eso. Por eso quiero... Fíjense que acá, este extremo, que me lo toma como vértice, me lo toma como menos 3,96, 29, bueno, y un montón de decimales más. ¿Sí? Entonces yo podría decir que llega al menos 3,96 la imagen. Entonces va a ir desde el menos infinito al menos 3,96. Aproximadamente, ¿sí? Bien. Fíjense que este punto también me determina el vértice. Y fíjense que el vértice en X está dado en menos 0,111. Y uno de los... si yo reemplazo en esta función el menos 0,111, todo esto acá me va a dar menos 3,96. ¿Sí? Si yo lo reemplazo acá, menos 1,111, 0,1. Sí. Perdón que te interrumpa, me voy a tener que salir de la clase porque están viniendo a arreglar unas cosas acá en mi casa y estoy sola. Bueno, no hay problema, ya con esto igual terminábamos. Así que estábamos terminando de analizar esto y ya directamente terminábamos con esto. Bien. Se corta, Bueno, profe. nos vemos, Bueno, profe. adiós. Chao, chao. Bueno, tenemos entonces Manéjate. el... ¿Qué pasó, Profe, no, Lautaro? está trabando una ¿Ah? banda. ¿Qué? ¿Se escucha? Se nos está trabando un montón a nosotros. Ah, no sé si soy yo. Bien. Ah, puede ser que sea yo que esté medio trabado. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿O se sigue trabando? Hola, hola. Puedo ver la pizarra, no sé si la estás mostrando o no. Sí, fíjate que justo me tuve que salir porque me tuve justo una llamadita importante por eso. No sé los demás, ¿lo pueden ver o no? Yo sí. Sí, Nosotros sí. Bien. Bueno, por bueno, justo por ahí se conecta de nuevo Josefina y ahí y la puede ver de nuevo. A ver ahí, Josefina, ¿puedes verla? Ahí está, ahí está. Perfecto, dale. Bueno, esto si yo lo calculo, tengo el vértice, que es 3 cuartos, respecto a X y menos 25 octavos respecto de Y. ¿Sí? Yo tengo esta función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de los puntos de la función va a pasar por 3 cuartos y menos 25 octavos. ¿Qué punto específicamente? Bueno, va a ser lo que sería el vértice. Es un punto especial, ¿sí? Que va a estar dado por estas dos coordenadas, 3 cuartos y menos 25 octavos. ¿Estamos? Entonces yo ya tengo lo que es la ordenada al origen, tengo el vértice, ¿sí? Y también nosotros habíamos visto las raíces, cómo calcular esas raíces, ¿sí? Para que vean más o menos un poquito la función, voy a compartir pantalla. Denme un segundito.
¿Alcanzan a ver ahí la pantalla? Sí, Sí. profe. Bueno, para que vean más o menos, esta es la gráfica de la función, obviamente yo la puedo ingresar acá. No sé si ha trabajado antes con GeoGebra. Sé que en algunos lugares trabajan. Yo sí, en la escuela. Bien, Sí, yo también. bueno, acá lo que hacen es ingresar la función, ¿sí? Acá, este es el GeoGebra Online, no hace falta ni siquiera descargar el programita. Si ustedes por ahí no tienen espacio en el celular o en la misma PC, igual en la PC no pesa mucho, pero no hace falta descargarlo. Lo pueden usar directamente en línea. Ustedes acá ponen la función, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo y es igual a, no sé, pongo x cuadrado. Quiero poner x y cuando pongo cuadrado ponen el 2 acá, ¿sí? Y ahí me representa esta función que está en rojo. Fíjense que acá me sale el color rojo. Va a ser esa función que está ahí en rojo. ¿Estamos? Ustedes acá pueden jugar con esta función. Le pueden poner, no sé, más 6x, menos 9. Perdón, acá me quedo arriba. Disculpen. Más 6x, menos 9, ¿no es cierto? Entonces, más o menos pueden jugar con esa función. Van a ver que obviamente va a cambiar un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, más que nada, dentro de lo que es la función cuadrática, ustedes más o menos ya pueden ver los puntos por donde va a pasar. Siempre hablando gráficamente, ¿sí? De esta forma que lo hicimos en la pizarra, sería la forma analítica. Ustedes cuando le piden encontrar de forma analítica, ¿sí? Tanto el vértice o, por ejemplo, que vamos a ver ahora las raíces, ¿sí? Siempre van a ser a través de los cálculos, tanto de la fórmula de vértice como de la fórmula de las raíces. Entonces, si se fijan bien, yo tengo esta función acá. Fíjense que tengo un punto acá. Yo voy a marcar ese puntito, ¿sí? Dame un segundito. Y si se fijan bien, este punto, vamos a ponerle este punto acá. Bueno, ahí no está justo, pero dame un segundito. No me quiere. Ahí estamos. Si se fijan bien, me dice extremo acá. Extremo, bueno, es lo mismo que vértice. Estamos, o sea, no es lo mismo en realidad. Pero bueno, acá lo toma como extremo directamente. Fíjense que el extremo es 0,75 y menos 3,125. Si ustedes hacen el paso este de expresión decimal a fracción, van a ver que 0,75 es 3 cuartos y menos 3,125 es 25 octavos, ¿sí? Si ustedes hacen 3 dividido 4, les queda 0,75 y si hacen menos 25 sobre 8, les va a quedar menos 3,125. Ahí nosotros ya tenemos el vértice de esta función, ¿sí? Ese vértice, recuerden que es donde la función no crece ni decrece, ¿sí? Sino que esta función viene decreciendo, llega a un punto, que es el vértice, y a partir de ahí empieza a crecer, ¿sí? Bien. ¿Dónde estarán las raíces de esta función? ¿Cuáles serán los puntos? ¿No son 2 y menos 0,5? Bien, en esta función, las raíces van a ser 2 y menos 0,5. ¿Cómo calculaba yo las raíces de esta función? Bueno,
Perdón que borré la función, la vuelvo a copiar. ¿Sí? Habíamos dicho las raíces la calculaba directamente con la fórmula, ¿no es cierto? Esta formulita que llamamos fórmula resolvente, que es la misma para resolver ecuaciones de segundo grado, que es menos b más menos la raíz cuadrada de 4ac, perdón, de b cuadrado menos 4ac, a por c, sobre 2 por a. ¿Sí? Entonces, reemplazando, me va a quedar 3 positivo más menos. ¿Por qué ponía más menos? Porque de ahí sacábamos dos raíces, una que iba a sumarse y otra que iba a restarse. Bien, teníamos dos raíces. Recuerden, cuando hablo de raíz, saco esta raíz de acá. Recuerden que esta raíz puede tener dos resultados posibles, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Entonces, me va a quedar menos 3 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 2. Reemplazo los valores de a, b y c. Todo esto sobre 2 por 2. Bueno, si yo resuelvo, x1 me va a quedar 3 más. Hago 3 al cuadrado. Si yo resuelvo acá 3 al cuadrado me queda 9, menos 3 al cuadrado 9. ¿Sí? Y 4 por 2 es menos 8. Por menos 2 me queda 16 positivo. Si resuelvo esto me va a quedar la raíz de 25 sobre 4. Y acá abajo me va a quedar x2 va a ser a 3 menos la raíz de 25 sobre 4. Raíz de 25 es 5. 3 más 5, 8 sobre 4 me queda 2. 3 menos 5 me queda 2. Menos 2, menos 2, ¿sí? Negativo. Sobre 4 me queda menos 2 cuartos. Así que simplificando me queda menos un medio. Estamos, si se fijan bien, son los puntos por donde pasa esta función. Si yo hago bien el cálculo, fíjense que me queda en 2, corta el eje X, y en 0,5 negativo o menos un medio, corta el otro punto también al eje X. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto, bueno, fue un poquito más o menos a grandes rasgos. Ya voy a subir bien la clase, la que hicimos el viernes. Fue más o menos a grandes rasgos lo que vimos el día viernes. ¿Sí? Nos quedaba ver algo más. A ver, ¿cómo grafico yo esto? ¿Cómo grafico? Bueno, tengo el vértice, por un lado, que es el punto, dijimos, 3 cuartos y menos 25 octavos. Ese es el punto. Después, teníamos las raíces, ¿sí? x1, que era 2, y x2, que era menos un medio. Y teníamos también la ordenada al origen, ¿sí? Que era igual. ¿A cuánto era igual la ordenada al origen en la función? A menos 2, creo. Bien, Sí, menos menos 2, ¿sí? Era igual a menos 2 en la función. Entonces, yo con estos datos ya puedo
hacer una gráfica aproximada. Recuerde que la gráfica no van a poder hacer una gráfica exacta, ¿sí? Pero sí aproximada. Me voy, las raíces 2. Vamos a ponerlo un poquito más allá. 2, este va a ser 1 y este va a ser 2. Y este va a ser, por ahí vamos a tener 1 acá, entonces vamos a tener un medio acá. ¿Sí? Entonces va a pasar por acá y va a pasar por acá. Teníamos el vértice que es 3/4. Bueno, 3/4 más o menos es por acá. Y menos 25 sobre 8. ¿Se acuerdan que este era menos 3,125? Bueno, entonces yo puedo decir 1 para abajo, 2 para abajo y 3 para abajo. Entonces, más o menos, este es 3/4. Entonces yo puedo suponer que va a pasar más o menos por este punto, un poquito más abajo del 3. ¿Sí? Y la ordenada del origen es menos 2. Entonces, yo voy a tener acá el menos 2. Y fíjense, tengo estos 3 puntos. Eso, profe, tengo una duda. El menos 3, ¿cómo lo sacamos? O sea, menos 3,125. Fíjate, listo. es este 25 octavos. ¿Sí? Ujú. Ese es, si yo hago 25 dividido 8, es menos 3,125. ¿Estamos? Si no, a ver, ustedes siempre tienen esa alternativa de hacerlo. Hacer la división y les da el numerito directamente. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, yo tengo estos 3 puntos. Los marco de nuevo acá. Perdón, 4 puntos. Y fíjense que va a ser algo así. Y ahí vuelve a subir. ¿Estamos? Va a ser una gráfica aproximada, ¿no es cierto? No va a ser exacta la gráfica, ¿sí? Por ahí puede ser un poquito más como una U acá, ¿sí? Pero va a ser una gráfica de ese estilo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Este es, dentro de todo es, a ver, no digo sencillo, pero como que tengo más herramientas para graficar una función de segundo grado. El tema va a estar cuando yo, por ejemplo, no tenga las raíces y solamente tenga 2 puntos, el vértice y la ordenada del origen. ¿Estamos? Porque yo acá al tener la raíz, yo sé que va a pasar por acá y va a pasar por acá. ¿Sí? Yo sé que más abierta, o sea, por acá no va a pasar, por estos costados. Sí o sí tiene que pasar por acá. Entonces, más abierta no va a poder ser, ni más cerrada tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema va a ser cuando yo no tenga esa referencia, que van a ser las raíces acá. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar algo más. Bien, voy a borrar esto.